Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a nuestro último vídeo sobre análisis de la oración subordinada en castellano. Hemos hablado en anteriores vídeos de las oraciones subordinadas sustantivas, de las oraciones subordinadas de relativo, que repasaremos ahora, y de las adverbiales propias. Hoy terminamos con el último tipo de unidades que pueden existir en castellano dentro de estas construcciones subordinadas, las preposiciones adverbiales impropias. Comencemos recapitulando brevemente cosas que ya sabemos. Estamos hablando de subordinación. Por consiguiente, estamos hablando de una relación que existe entre dos oraciones dentro de una lengua en la cual hay siempre una proposición principal, es decir, una oración principal con su verbo en forma personal, y una oración subordinada, es decir, una oración dependiente con su verbo en forma personal o no personal, que indica una información que está en un nivel sintáctico y semántico inferior a este. Veíamos que en castellano existían fundamentalmente tres tipos de subordinación. La subordinación sustantivo-completiva, que para poder localizarla hablábamos de proposiciones que podíamos sustituir en su totalidad por eso o esas cosas, por el pronombre eso, por el sintagma nominal esas cosas. Hablábamos de proposiciones subordinadas que desempeñaban las mismas funciones que un sintagma nominal, es decir, podían ser un sujeto, un complemento directo, un atributo o el término de un sintagma preposicional, y que además presentaban tres tipos de construcciones. Podían ser interrogativas o exclamativas indirectas, podían ser oraciones precedidas por una conjunción completiva que o sí, y podían ser también oraciones de infinitivo. Aquí teníamos un ejemplo. Sorber la sopa es de mala educación Europa. Eso es de mala educación Europa. En este caso tenemos una proposición subordinada sustantiva con un verbo en infinitivo. El segundo vídeo lo dedicábamos esencialmente a las oraciones de relativo y nos focalizábamos en las primeras que teníamos ahí, porque las oraciones de relativo manifiestan la particularidad de que pueden tener antecedente o no tenerlo. Lo más habitual es que estas proposiciones de relativo tengan un antecedente y se refieran directamente a él, funcionando normalmente como complemento del nombre dentro de la oración, complemento del adjetivo, complemento del adverbio, normalmente como complemento del nombre porque su antecedente más habitual es un sustantivo o un pronombre. Para poder encontrarlas, para poder localizar estas oraciones de relativo con antecedente, vamos a poder sustituir la totalidad de la oración por un adjetivo calificativo. Y además va a tener siempre la siguiente estructura. Van a estar encabezadas por un adjetivo determinativo de relativo, por un pronombre, por un adverbio relativo. Exactamente esto mismo ocurre también, estas estructuras son posibles en las que no tienen antecedente. Pero en ese caso, lo que ocurre es que estas proposiciones subordinadas de relativo están funcionando bien como proposiciones subordinadas adverbiales que veremos ahora, o bien como las proposiciones subordinadas sustantivas de las que ya hemos hablado. Fijémonos primero en una de relativo con antecedente, en el hombre que había nacido en China sorbió la sopa en mi boda. Fijémonos que ahí que había nacido en China hace referencia y nos añade una información sobre el hombre. Es un complemento del nombre de ese núcleo que es el sustantivo hombre del sujeto de la oración, el hombre sorbió la sopa en mi boda. Fijémonos en la de abajo. Los que sorbieron la sopa fueron expulsados del convite. Aquí hay un antecedente que no aparece pero que podemos sobreentender. Por ejemplo, los hombres y mujeres que sorbieron la sopa, fijémonos que ese hombres y mujeres no aparece, sino que en este caso tenemos una proposición subordinada de relativo sin antecedente que además está cumpliendo la función de ese sustantivo. Esto es lo que en la gramática tradicional se conocía con el nombre de una adjetiva sustantivada. En este caso, proposición subordinada de relativo libre o sin antecedente. La estructura interna es la misma, aparece siempre precedida por un pronombre complejo de relativo, un pronombre simple de relativo, un adjetivo determinativo o un adverbio de relativo. Bien, teniendo claro cómo funcionan las proposiciones de relativo y las sustantivas, entremos en el último grupo, dentro del que nos vamos a aventurar hoy, vamos a completar hoy su análisis y su caracterización. Las proposiciones subordinadas adverbiales. Dentro de las adverbiales tenemos dos grandes grupos. Una proposición subordinada adverbial es aquella que desempeña unas funciones similares a las que haría un adverbio dentro de una oración simple. De tal manera que las proposiciones subordinadas propias son aquellas que se puede sustituir toda la oración por un adverbio y que podemos analizar como complementos dentro del predicado. Pueden ser complementos circunstanciales de lugar, complementos circunstanciales de tiempo, complementos circunstanciales de modo, en función de si se pueden sustituir por el adverbio de tiempo entonces, por el adverbio de modo así o por el adverbio de lugar allí. Todas estas proposiciones aparecen siempre introducidas por una conjunción temporal o modal o por una locución conjuntiva de este tipo, o a veces incluso puede haber construcciones que sean de gerundio y participio. Veamos el ejemplo que tenemos abajo con un gerundio.
Los vimos a lo lejos sorbiendo la sopa de sus platos. Los vimos a lo lejos así. En ese caso, esa proposición adverbial impropia sin nexo, porque tiene el verbo en gerundio, es un complemento circunstancial de modo. Bien, una vez repasados estos primeros 4 tipos, las de sustantivo, los 2 tipos de las proposiciones de relativo y las proposiciones adverbiales propias, entremos en el último tipo de adverbiales que existen en castellano, las adverbiales impropias. Es decir, proposiciones que tienen funciones similares a las que tendría un adverbio en una oración, pero que no pueden sustituirse en su totalidad por un adverbio. Sin embargo, sí que desempeñan funciones que éste desempeñaría, por ejemplo, de complemento circunstancial o, por ejemplo, de complemento oracional, de las que hablaremos luego. Tenemos por ahí que se clasifican, por un lado, en base a su contenido semántico, al contenido semántico que aportan, y que además la inmensa mayor parte de ellas van siempre precedidas o introducidas por una conjunción del tipo propiamente del adverbial impropia, por ejemplo, una conjunción causal, una conjunción final, y estas conjunciones que las encabezan no tienen más función que la de nexo, no tenemos que analizarlas dentro de la proposición subordinada como nada más que como nexo. Fijémonos, por ejemplo, en esa que tenemos aquí abajo frente a la subordinada adverbial de la que veíamos antes. Traje los deberes hechos para que el profesor no se enfadara conmigo. Fijémonos, no podemos sustituirla ni por así, ni por entonces, ni por allí. No podemos decir traje los deberes hechos así. Eso no es lo que nos está indicando. Ni traje los deberes hechos entonces, ni traje los deberes hechos allí. Sino que me indica el motivo o la razón, la consecuencia para la que yo no hice esos deberes. Pues veamos entonces los distintos tipos de proposiciones adverbiales impropias que vamos a encontrar en castellano. Vamos primero a ver cómo las identificamos, cuáles son sus conjunciones más habituales y luego veremos un análisis. Aunque hay bastante variedad en la tradición gramatical sobre estos análisis, vamos a preferir uno concreto que es el que nos recomienda la Nueva Gramática del Castellano. Empecemos por la primera pareja. Vamos a dividirlas en 2 parejas y un trío para poder entenderlas. Las primeras son las causales. En este caso, la proposición subordinada adverbial impropia expresa el motivo, la razón por la que se produce la acción del verbo principal o incluso toda la oración principal. Si es toda la oración principal, hablaremos de un complemento oracional que es extraño, cuando normalmente aparecen separadas por coma, yendo incluso pospuestas, si no, las analizamos siempre como un complemento circunstancial de causa, toda la oración. Es decir, que toda la oración, proposición subordinada adverbial impropia causal, tiene la función sintáctica de complemento circunstancial de causa. Y luego pasaríamos a analizar propiamente esa proposición. Lo primero que haríamos sería separar el nexo. ¿Qué nexos nos vamos a encontrar en estas causales? Pues las conjunciones subordinantes causales porque, pues o como, y las locuciones conjuntivas, ya que, puesto que, debido a que. La forma más fácil de localizar estas causales es la siguiente. Cuando no sepamos exactamente o intuyamos que puede estar dentro de estas causales, colocamos porque como conjunción y vemos si funciona. Porque siempre nos respondería a este tipo de proposición adverbial impropia. Sustituyendo una forma fácil de encontrar todas las subordinadas adverbiales impropias, los diferentes tipos, es aprendernos un nexo para cada una de ellas, el prototípico, el más habitual, y intercambiar cuando están otro tipo de locuciones conjuntivas o otro tipo de conjunciones y ver si funciona o no funciona, y ese es el sentido con el que se expresan. Por consiguiente, este tipo de proposiciones subordinadas causales normalmente van introducidas por qué. Por ejemplo, esta que tenemos aquí abajo. Llegué tarde es la oración principal y luego nos indica la causa, porque no encontraba las llaves. Ahí tenemos una proposición subordinada causal, efectivamente introducida por esa conjunción subordinante causal porque, y luego analizaríamos la oración con sujeto y predicado, no encontraban las llaves, que sabemos hacer sin ningún problema. Toda la oración, porque no encontraba las llaves, es un complemento circunstancial de causa del verbo llegué, dentro del predicado. Vamos con el segundo tipo, el segundo integrante de esta primera pareja, las finales. Las proposiciones subordinadas finales no indican la causa por la que se produce algo, sino que indican la razón o el propósito o la intención con la que se realiza la acción del verbo principal. Es decir, ya no el motivo por el que se da, sino la función con la que se realiza. El proceso exactamente contrario, debemos tener cuidado. En este caso, el nexo más habitual, el nexo por el que sustituiríamos todo el resto de conjunciones y locuciones conjuntivas, es ¿para qué? Y vemos que las conjunciones que pueden aparecer ahí o las locuciones conjuntivas son para qué, con el fin de qué, con la intención de qué, también conjunciones simples como porque o qué, que pueden ir igual que este para qué. En este caso, toda la proposición subordinada final,
cuando aparece sin coma unida a la principal, es un complemento circunstancial de finalidad. Si apareciera una coma y actuara sobre toda la oración, podría ser un complemento oracional. Lo más habitual es que su análisis sea como complemento circunstancial de finalidad. Veamos dos ejemplos, un análisis de una causal y un análisis de una final. Empecemos por esta. Nos fijamos que en esta oración no he podido ver a Justin Bieber, ya que no da conciertos desde 2021, tenemos dos verbos. No he podido ver, que en este caso es una perífrasis verbal, poder ver, modal de posibilidad, y da. El verbo principal y la oración principal es no he podido ver a Justin Bieber. Y la otra oración que tenemos ahí, lo que nos está indicando es la razón por la que no he podido ver a Justin Bieber, es decir, la causa. Empezamos analizando entonces la oración principal. El sujeto elíptico de esa oración principal es un sujeto elíptico en primera persona de singular yo, lo colocamos y todo lo demás lo incluimos dentro de un predicado verbal que tiene como núcleo esa perífrasis verbal modal de posibilidad, que es he podido ver. Tiene delante, como vamos a colocar, un complemento circunstancial de negación, que es ese adverbio no, luego el núcleo, que acabamos de indicar, y luego un complemento directo, no lo he podido ver, ese Justin Bieber, ¿vale? Fijémonos que podemos sustituirlo por los las, que podemos colocarlo como sujeto también una voz pasiva. Justin Bieber no ha podido ser visto por nosotros. Y ahora nos queda toda nuestra proposición subordinada causal para analizar, que es ya que no da conciertos desde 2021. Terminamos de analizar nuestra proposición principal y nos vamos a esa. En este caso aparece separada por una coma. Puede ser que consideremos que está influyendo sobre toda la oración principal o que solamente lo está o está influyendo solo sobre ese verbo. En función de esto lo que hagamos, la colocamos como complemento oracional a la misma altura que el sujeto y el predicado o dentro como un complemento circunstancial de causa, como hacemos aquí. Sea como fuere, colocamos como nexo nuestra locución conjuntiva ya que es exactamente igual que porque no da conciertos, ya que no da conciertos, vemos que podemos sustituirla sin problema y analizamos la oración. No da conciertos en 2021, el sujeto elíptico es Justin Bieber, todo lo demás es un predicado verbal que tiene como núcleo el verbo da, que tiene de nuevo un complemento circunstancial de negación que es el adverbio no, que tiene un complemento directo que vamos a colocar a continuación que es conciertos y que tiene un complemento circunstancial de tiempo que es desde 2021. No tenemos ningún problema más para poder analizar esta oración y lo que nos queda de ella. Nos faltaría por colocar ese complemento circunstancial de negación, que en este caso lo hemos pasado por alto, y tendríamos completamente analizada esta oración. Sobre todo, lo que más nos interesa en este tipo de casos es ser capaces de identificarlas sin ningún problema. Ya vemos que aquí esa locución conjuntiva ya que equivale a porque. Por consiguiente, tenemos una proposición subordinada adverbial impropia causal, una proposición subordinada causal. Vayamos con un ejemplo de una final. Fijémonos que aquí está antepuesta en lugar de estar pospuesta, pero es exactamente lo mismo. Podría ser perfectamente he comprado toda la primera fila para que nadie se quedara sin sitio o, por ejemplo, para que nadie se quedara sin sitio he comprado toda la primera fila. Cuando van antepuestas normalmente van separadas siempre por coma. Aquí en este caso, por ejemplo, si fuera pospuesta no la llevaría. Analizamos de nuevo, bueno, primero encontramos la subordinada, como hacemos siempre. Vemos que en este caso está encabezada por ese para qué, por tanto es una final, y que lo que hacemos es analizar simplemente la principal y luego la subordinada. He comprado toda la primera fila, tiene un sujeto elíptico yo de nuevo y un predicado verbal, que es todo el resto de la oración. El núcleo de ese predicado verbal es ese verbo en forma personal he comprado y lo que he comprado, que es toda la primera fila, la he comprado. Vemos que es el complemento directo. Comprobamos de nuevo, además de esa sustitución pronominal, con nuestra voz pasiva. Toda la primera fila ha sido comprada por mí. Funciona sin ningún problema. Colocamos ese complemento directo, que es un síntoma nominal, que tiene un determinante, que es el adjetivo determinativo indefinido toda, otro determinante, que es el artículo la. Luego, otro determinante más en esta construcción bastante extraña, que es ese adjetivo determinativo numeral ordinal, que es primera, y tenemos un sustantivo fila. Es poco habitual esta existencia simultánea de tres determinantes. De hecho, aquí primera fila casi es una locución nominal. Consideramos que primera fila es como los asientos más cercanos a algo. Casi funciona como si fuera una locución nominal, es decir, esas dos palabras como un sustantivo. Ahí lo señalamos,
Ese análisis también es posible, quizás sea más sencillo el que tenemos abajo hecho en la oración y más fácil para todos los demás. Y luego colocamos esa proposición subordinada final como complemento circunstancial de finalidad. Vemos que esa pregunta que normalmente nos enseñaban de pequeños a hacer para el complemento circunstancial, que es ¿para qué?, viene respondida, de hecho, por esta proposición subordinada final. Lo primero que hacemos es colocar esa opción de si podría ser complemento oracional o no. Si fuera complemento oracional, como bien indicamos, aparecería abajo a la misma altura que el sujeto y el predicado. Y lo primero que hacemos es colocar el nexo, esa conjunción subordinante final, que es para qué, esa locución conjuntiva subordinante final que tenemos ahí, y analizamos nadie se quedará sin sitio. El sujeto de esa oración es ese pronombre indefinido nadie, y luego tenemos el predicado, que es se quedará sin sitio. Nos fijamos que el verbo quedarse es pronominal, que tenemos una cosa es quedar, es decir, establecerse en un sitio, y otra cosa es quedarse, que es permanecer en ese sitio. Vemos que esa diferencia existe a nivel semántico, por tanto aquí el verbo es pronominal, tiene que construirse siempre con ese pronombre, y ese sin sitio que tenemos ahí, que nos lleva a colocarlo como un complemento circunstancial de modo, por ejemplo. Una posibilidad en este quedarse que tenemos ahí, que lo consideremos, por ejemplo, también un semicopulativo, para que nadie estuviera sin sitio. Si lo consideráramos un semicopulativo, lo analizaríamos como un atributo. Si lo analizáramos como un verbo predicativo, como lo hemos hecho en este caso, lo analizaríamos como un sintagma preposicional, que tiene función de complemento circunstancial de modo y que tiene como enlace la preposición sin y como término el sustantivo sitio. Sea como sea, tenemos ahí un análisis de esta oración que podemos colocar como complemento oracional o como complemento circunstancial de finalidad, pero que es una proposición subordinada final encabezada por ese nexo para qué. Vemos que estas dos primeras, las causales y las finales, se pueden analizar como complementos oracionales o como complementos circunstanciales dentro del predicado. Simplemente señalamos el nexo y luego analizamos la proposición subordinada. Bien, en relación con todo esto que acabamos de hablar y también antes de introducirnos en el siguiente tipo de proposiciones subordinadas adverbiales, recordamos brevemente lo que era un complemento oracional, porque estamos haciendo referencia a este término y puede resultarnos complejo si no estamos familiarizados con él. Un complemento oracional es una palabra, un sintagma o incluso una oración, como en estos casos, que modifican no solamente al núcleo del predicado, al verbo, sino que están actuando sobre la globalidad de la oración, sobre el sujeto, el predicado y todos los complementos del predicado. Por este motivo, normalmente estos complementos oracionales aparecen separados del resto de la oración por una coma, de tal manera que fonéticamente se construyen como unidades separadas. Hay normalmente una pausa en la oralidad también. Pueden ser adverbios, pueden ser locuciones adverbiales, como ponemos ahí, pueden ser sintagmas proposicionales, pueden ser otras clases de palabras como, por ejemplo, gracias a Dios, otro tipo de interjecciones que tenemos por ahí. Por ejemplo, tenemos ahí, francamente no me creí nada de lo que dijo. Ese francamente lo que está es mostrándonos la modalidad, es decir, cómo percibe el emisor todo lo que va a decir a continuación. Ese, desde nuestro punto de vista, es completamente correcto. De nuevo, estamos introduciendo en este caso un sintagma preposicional que equivale a un complemento oracional, es decir, que está actuando sobre todo lo posterior. Cuando hablamos de complementos oracionales en todo este tipo de proposiciones subordinadas adverbiales, hablamos de estas unidades que están modificando a toda la oración. Por eso, hay algunas de estas proposiciones que pueden analizarse de esta manera. Entonces, teniendo esto claro, continuemos con nuestros tipos de proposiciones subordinadas. Vayámonos ahora a la segunda pareja, las concesivas y las condicionales. En ambos casos, en este tipo de estructuras existen siempre dos partes, la prótasis y la apódosis. En las concesivas, la prótasis, es la proposición subordinada e indica un inconveniente o un obstáculo para que se lleve a cabo la oración principal o la acción principal de esa oración. Sin embargo, este impedimento, este obstáculo, se salva sin problema, es decir, la acción principal se lleva a cabo igual. Por eso está en un nivel inferior, porque tiene menor relevancia a nivel semántico que la oración principal y que el verbo de la acción principal. Consideramos la prótasis, la oración subordinada, en este caso concesiva, y la apódosis, la oración principal. Bien, ¿qué función tienen estas oraciones subordinadas adverbiales concesivas? Pues siempre se analizan como complementos oracionales, por eso hemos reiterado este término hace un momento. ¿Y qué nexos son los más habituales en estas concesivas? Pues aquel por el que vamos a sustituir siempre todos los tipos de nexos que van a encabezar una concesiva es
la conjunción aunque, que es la más habitual, pero pueden aparecer otras locuciones conjuntivas como a pesar de que, por más que, pese a que, aun cuando. Fijémonos en el ejemplo. Aunque no hacía sol, fuimos a la playa a jugar al fútbol. Aquí tenemos una oración principal que es fuimos a la playa a jugar al fútbol, y ese aunque no hacía sol, que nos indica un obstáculo o un inconveniente para que se lleve a cabo la acción de ir a la playa a jugar al fútbol, pero aunque no hizo sol, aunque se produjo el inconveniente, la acción principal se llevó a cabo igual. Esto mismo ocurre con las condicionales. Simplemente, en este caso, la prótesis, en lugar de indicar un impedimento o un obstáculo, lo que indica, valga la redundancia, es una condición, es decir, una premisa que tiene que cumplirse o que tuvo que cumplirse para que se lleve a cabo la otra. En este caso, la prótesis es la proposición subordinante condicional y la apódosis es la proposición principal, la oración principal. ¿Cuál es la función de estas condicionales? De nuevo, exactamente igual que en las concesivas, complemento oracional. ¿Y qué tipos de nexos son los más habituales? Pues los más comunes en este caso es la conjunción sí. También pueden aparecer otras conjunciones como o cuando, y locuciones conjuntivas como siempre y cuando, con tal de que, en caso de que. La forma de localizarlas de manera sencilla es que podamos sustituir la locución conjuntiva o la conjunción como o cuando por sí. Por ejemplo, si hace sol mañana, iremos a la playa. O, por ejemplo, cuando haga sol mañana, iremos a la playa. Fijémonos que en ambos casos tenemos ese nexo, que es esa conjunción condicional en este caso. La prótesis es si hace sol mañana y la apódosis, la oración principal, iremos a la playa. Veamos unos análisis de este tipo de proposiciones adverbiales. Primera, a pesar de que había estudiado mucho, no pudo aprobar el examen de recuperación. Fijémonos, dos verbos, había estudiado y pudo aprobar, de nuevo la misma perífrasis verbal que teníamos antes. Si nos fijamos, aquí tenemos una oración principal que es no pudo aprobar el examen de recuperación y la otra que indica un obstáculo para ese no poder aprobarlo, es decir, que normalmente lo tendría que aprobar. Y si nos fijamos es un impedimento. En este caso, la locución conjuntiva a pesar de que es lo mismo que aunque había estudiado mucho, no pudo aprobar el examen. Pues una vez localizada nuestra proposición subordinada adverbial y teniendo claro de qué tipo es, la colocamos como complemento oracional y la colocamos como una proposición subordinada adverbial concesiva. La dejamos ahí, luego volveremos a ella y analizamos la oración principal. No pudo aprobar el examen de recuperación. Un sujeto elíptico, él o ella, que vamos a empezar colocando a nuestra derecha por comodidad. Luego, un predicado verbal que tiene como núcleo esa perífrasis verbal pudo aprobar, ahora mismo vamos a ello, un complemento circunstancial de negación exactamente igual que hacíamos antes, que es ese adverbio no, y una vez hechos estos pasos iniciales, vemos cuál es la función que tiene el examen de recuperación. Un complemento directo. No lo pudo probar. El examen de recuperación no pudo ser aprobado. No responde a nuestras dos pruebas habituales, la sustitución pronominal y también nuestro paso a voz pasiva. Por consiguiente, analizamos el síntoma nominal con un determinante artículo el, con un núcleo que es el sustantivo examen y con un complemento del nombre que es el sintagma preposicional de recuperación, con un enlace, que es la preposición de, que va a aparecer ahora, y un núcleo, que es el sustantivo recuperación. Una vez hemos analizado esa oración principal, si nos fijamos, toda la proposición subordinada concesiva afecta no solo al verbo, no pudo aprobar, no es a pesar de que había estudiado, no pudo aprobar, sino que es a pesar de que había estudiado mucho, fijémonos que afecta a la totalidad, no pudo aprobar al examen de recuperación, el examen de recuperación. Lo primero que hacemos, igual que hacíamos antes, es quitarnos la locución, en este caso conjuntiva, a pesar de que equivale a aunque. Y analizamos, había estudiado mucho. Un sujeto elíptico, que es él o ella, el mismo que el de la oración principal, y un análisis muy sencillo, con un núcleo que es el verbo había estudiado y un complemento circunstancial de cantidad que podríamos quitar sin problema, que es mucho. Fijémonos que eso es un complemento circunstancial de cantidad porque podríamos eliminarlo sin ningún problema. A pesar de que había estudiado, no pudo aprobar el examen de recuperación. En este caso, mucho es un adverbio invariable. Tenemos un primer caso. En este caso, la prótesis sería el complemento oracional y la apódosis la oración principal, como vamos a señalar en nuestro siguiente caso. Veamos ahora una condicional. Me comprarán, nos falta una tilde ahí que se nos saltó en la edición, me comprarán una moto de 150 centímetros cúbicos si apruebo todo en junio.
Aquí tenemos una oración principal que es me comprarán una moto de 150 centímetros cúbicos y luego una oración subordinada que es si apruebo todo en junio. Fijémonos que eso es la condición, la premisa que tiene que cumplirse. ¿Sí? Entonces lo que hacemos simplemente es colocarla como complemento oracional y analizarla al mismo nivel que el sujeto y el predicado. El sujeto de la oración principal, ellos o ellas me comprarán una moto de 150 centímetros cúbicos. Colocamos el predicado verbal y al mismo nivel que ese predicado verbal, la condición que afecta a todo ese predicado verbal y a todo ese sujeto, que en este caso, ese complemento oracional es una proposición subordinada condicional. Lo colocamos abajo, la etiquetamos, siempre doble etiqueta. Recordemos que nuestra línea de arriba son las funciones sintácticas y nuestra parte de abajo son el tipo de unidades. Y ahora analizamos la oración principal. Fijémonos que señalamos prótesis y apódosis. Como decíamos a un inicio, la prótesis es la condición, la apódosis en este caso es la oración principal. Y analizamos ese predicado verbal que tiene un complemento indirecto, que es ese me, le comprarán una moto de 150 centímetros cúbicos, vemos que podemos sustituir por le les. Fijémonos que ese me no puede ser sujeto de voz pasiva, por eso es un indirecto, no podemos decir yo fui comprado una moto de 150 centímetros cúbicos, cosa que sí ocurre con una moto de 150 centímetros cúbicos, por eso es el complemento directo. Una moto de 150 centímetros cúbicos será comprada por ellos para mí. Ahí sí funciona. Por tanto, una moto de 150 centímetros cúbicos lo analizamos como complemento directo, de este modo, con un determinante artículo una, con un núcleo que es el sustantivo moto y un complemento del nombre que es de 150 centímetros cúbicos. Y nos queda, junto con ese verbo principal comprarán, es el predicado de nuestra oración principal analizado. Vamos entonces al complemento oracional, a nuestra proposición subordinada. Lo primero, nos quitamos el nexo, esa conjunción condicional sí, y analizamos apruebo todo en junio. Muy sencillo, una oración simple, fácil. Sujeto elíptico yo, predicado verbal con ese núcleo que es el verbo apruebo. Vemos que en este caso empezamos señalando el núcleo, ese verbo predicativo, ese todo, que es el complemento directo, si lo apruebo en junio, y un complemento circunstancial de tiempo que podemos quitar sin ningún problema, que es eliminable, que es en junio. Podríamos decir perfectamente si apruebo todo. Simplemente nos indica una información secundaria. Ese sintagma preposicional, que es en junio, con un enlace preposición en, y un término, que es el sustantivo junio. Perfecto. Tenemos entonces nuestra segunda pareja. Hemos visto cómo analizábamos las causales y las finales que podían aparecer como complementos oracionales o normalmente como complementos de causa y de finalidad dentro del predicado. Hemos visto que las condicionales y las concesivas siempre se analizan como complementos oracionales. En todos los casos, el nexo simplemente lo señalamos dentro de la subordinada antes de analizar la oración simple que aparezca dentro o la oración compuesta que aparezca dentro, porque puede haber en cualquier momento reflexividad y más oraciones dentro de las propias oraciones subordinadas. Vamos con el último trío. Hablemos entonces de estos tres tipos. Primero, las silativas. Las silativas son las que introducen una consecuencia de la acción manifestada en la oración principal. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Pienso, luego existo. Es decir, como pienso, oración principal, por tanto, por consiguiente, existo. Una consecuencia de pensar. No quiere estar aquí, pues que se vaya. No quiere estar aquí, la consecuencia, pues que se vaya. ¿Sí? Esta es una hilativa. Fijémonos que aquí en la oración principal no tenemos ningún elemento que nos haga pensar que estamos intensificando la acción de la hilativa. Estas hilativas se analizan como complementos oracionales exactamente igual que las condicionales y las concesivas. Simplemente no hay una estructura prótesis-apódosis. En este caso, tenemos como nexos más habituales las conjunciones con que, luego o pues, y las locuciones conjuntivas, por tanto, así pues, de modo que, así que. Quizás la más habitual en nuestro lenguaje común sea por tanto. Si podemos colocar por tanto como nexo en el lugar del nexo que aparezca, será una hilativa. Pienso, por tanto, existo. Funciona de esa manera, por consiguiente, es una hilativa. No debemos confundir estas hilativas con estas que tenemos aquí, que son las consecutivas. Las consecutivas, la proposición subordinada adverbial también indica una consecuencia de la principal, pero en este caso hay un intensificador, es decir, un elemento en la oración principal con el que está relacionado, y ese elemento intensificador junto con la proposición subordinada es la que indica ese significado. Fijémonos en el ejemplo para entenderlo. Era tan agradable aquella playa que volvimos todos los días. Si quitáramos el intensificador,
la oración no sería posible. No podemos decir, era agradable aquella playa, que volvimos todos los días. Necesitamos ese intensificador tan. Lo mismo ocurre en la de abajo. Tenía tanta suerte en la vida que le tocó 2 veces la lotería. En ambos casos precisamos de ese intensificador. En este caso, la función de estas proposiciones subordinadas es siempre el de complemento consecutivo, y lo analizaríamos a la misma altura que un complemento oracional, abajo, a la misma altura que el sujeto y el predicado de la principal. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Cuál es la diferencia con todas las anteriores? Que en este caso, estos intensificadores tan o tanta, que son siempre cuantificadores, es decir, pueden ser adjetivos determinativos, que funcionen como determinantes, pueden ser pronombres o pueden ser adverbios, que siempre pertenecen a la clase de palabra o la subclase de palabra cuantificador, además de su función sintáctica normal, tenemos que colocarles al lado la función de intensificador, como luego veremos en el análisis. Siempre aparece como nexo que une o que encabeza esa proposición subordinada consecutiva, normalmente la conjunción que o las locuciones conjuntivas para qué o como para qué. Las estructuras más habituales son tanto que, tanto algo en el medio que, tan que, tal que, de tal modo o de tal manera que. Siempre tenemos ese intensificador y luego, como conjunción que la encabeza, qué o para qué. Bien. Esto mismo ocurre con este último tipo, por eso las incluimos en este trío final, que son las comparativas. Las comparativas funcionan exactamente igual que estas consecutivas. Lo que ocurre es que en una comparativa tenemos un primer elemento que aparece en la oración principal y un segundo elemento que es con el que es comparado, que es la proposición subordinada adverbial comparativa. Fijémonos en el ejemplo. Aquella casa es mucho más grande que la mía. Si quitáramos, en este caso, el intensificador, como ocurre antes, tampoco tendría sentido. Aquella casa es mucho grande que la mía. Nos fijamos, hay en la oración principal un intensificador que es más y luego la proposición subordinante que es que la mía. ¿Qué otra cosa ocurre en estas comparativas? Por cohesión sintáctica, igual que hemos estudiado en otro tipo de construcciones en clase y que hemos hablado de esta cohesión sintáctica cuando hablamos de las propiedades textuales, normalmente el verbo en las estructuras comparativas, como es el mismo que el de la oración principal, no se repite, se elide. Y por consiguiente tenemos que sobreentenderlo a la hora de analizarla. En ese ejemplo que estamos viendo, cuando decimos aquella casa es mucho más grande que es la mía, pero no repetimos el verbo. Lo mismo ocurre en la de abajo, una comparativa, por ejemplo, de igualdad. Algún estudiante tendrá tan mala nota como yo, como tengo yo. Hay una proposición subordinada ahí con un verbo, lo que pasa es que el verbo aparece elidido para no repetirlo con la principal. ¿Cuál es la función de las proposiciones subordinadas comparativas? Pues si antes era complemento consecutivo, aquí es complemento comparativo. Y normalmente lo colocamos a la misma altura que el sujeto y el predicado, como si fuera un complemento oracional. Las construcciones más habituales, como intensificador, suele aparecer más o menos o tanto, y luego como conjunciones que encabezan estas comparativas, que o como. Por tanto, tenemos estructuras como más que, menos que, tanto como, tan como, mejor que, mayor que, menor que, peor que. Todo este tipo de construcciones que conocemos de las comparativas cuando hemos estudiado los adjetivos aparecen en este tipo de estructuras. Veamos un ejemplo de cada una de estas proposiciones. Empecemos con una hilativa. Fijémonos, dos verbos, estoy y digas. Ya estoy convencido con que no me digas nada más. Fijémonos que ahí tenemos una proposición subordinada que está encabezada con ese con que y que equivale a un por tanto. Ya estoy convencido, por tanto, no me digas nada más. Vemos que introduce una consecuencia, pero esa consecuencia no tiene ningún intensificador en la oración principal. La oración principal funciona sin problema con todos los elementos. Ya estoy convencido. ¿Vale? Entonces, como empezamos analizando nuestra oración principal, ya estoy convencido, que tiene como sujeto elíptico el pronombre personal yo, y analizamos como predicado ese ya estoy convencido. Muy fácil de analizar. Es un predicado nominal que tiene delante un complemento circunstancial de tiempo, que es el adverbio ya, que vamos a colocar ahora. Tiene después como núcleo ese verbo copulativo estoy, y luego, como siempre ocurre en las oraciones copulativas como esta, un atributo, que en este caso es el adjetivo convencido. Sabemos que es un atributo porque podemos sustituirlo por lo, ya lo estoy, y porque además concuerda con el sujeto. Por ejemplo, si ese yo en lugar de ser masculino fuera femenino, sería yo ya estoy convencida.
o por ejemplo nosotras ya estamos convencidas. Y ahora como complemento oracional analizamos nuestra hilativa. Proposición subordinada hilativa, nos quitamos el nexo exactamente igual que hacíamos, por ejemplo, en nuestras concesivas o nuestras condicionales, en este caso ese conque, que es una conjunción subordinante hilativa, y luego analizamos la oración, no me digas más. Sujeto elíptico tú, y luego un predicado, que en este caso es un predicado verbal, no me digas nada más. Lo colocamos, primero indicamos ese complemento circunstancial de negación que es no, luego el núcleo del predicado que es digas, luego ese me que es un complemento indirecto de nuevo, no le digas nada más, vemos que podemos sustituirlo por le les y que no puede ser sujeto de voz pasiva, y luego analizamos ese nada que es el complemento directo, no me lo digas, nada más me sea dicho. Ese más que tenemos ahí lo podríamos analizar como un complemento circunstancial de cantidad o incluso como un modificador de ese pronombre indefinido que es nada. Las dos opciones son válidas. Podemos decir, por ejemplo, con que no me digas nada. Si lo consideramos así, suponemos que ese más es suprimible y que por tanto es un complemento circunstancial de cantidad y en este caso un adverbio. Tenemos una hilativa que se analiza exactamente igual que todas las que habíamos visto hasta el momento. Vamos con las consecutivas y las comparativas que son un poquito distintas. Aquí tenemos un primer caso de una consecutiva. Me cortaron tanto el pelo que parecía calvo. Fijémonos que en este caso que tenemos aquí, tenemos una oración principal que es me cortaron tanto el pelo y una oración subordinada que es que parecía calvo, que nos indica la consecuencia de todo lo que me cortaron el pelo. Pero aquí hay un intensificador que es tanto. Si decimos me cortaron el pelo que parecía calvo, no estamos analizando exactamente lo mismo. Por consiguiente, de nuevo, una consecuencia. Y analizamos esa oración principal primero, ¿vale? Con ese intensificador. Hay un sujeto elíptico, que es ellos, en este caso. Analizamos nuestro predicado principal, que es me cortaron tanto el pelo. En este caso tenemos un complemento indirecto, que es ese me. Le cortaron tanto el pelo, me cortaron tanto el pelo, ¿vale? Tenemos un núcleo de ese predicado verbal, que es el núcleo, que es el verbo, perdón, predicativo cortaron. Tenemos un complemento circunstancial de cantidad, que vamos a indicar ahora que es ese tanto, y que ese adverbio cuantificador, ese adverbio de cantidad que cuantifica, ¿vale? Además de ser un adverbio cuantificador y de tener la función de complemento circunstancial de cantidad, además es el intensificador. Y tenemos un complemento directo, que es el pelo, que acabamos de señalar ahí. Vemos que cuando analizamos ese tanto, que no tendría por qué serlo, nos ha saltado el aviso del iPad de la batería, vemos que ese complemento circunstancial de cantidad, ¿vale? Que no tendría por qué ser un adverbio, podría ser, por ejemplo, un pronombre en otros casos y actuar como complemento directo, podría ser, por ejemplo, en otros casos un determinante y que fuera un adjetivo determinativo cuantificador indefinido, ¿vale? Actúa además como intensificador. Lo señalizamos y una vez tenemos eso claro, colocamos también al lado del predicado verbal ese complemento consecutivo, que es una proposición subordinada consecutiva. Y como hacíamos con todas las demás, ahora ya sí, primero el qué, como nexo subordinante, como conjunción subordinante consecutiva, y analizamos la oración. Parecía calvo, sujeto elíptico yo, y luego un predicado nominal muy facilito de analizar, que es parecía calvo, núcleo, ese verbo ser, estar o parecer, en este caso parecía, que es un verbo copulativo, y luego un atributo, que es un adjetivo calificativo, calvo. De tal manera que lo único que tenemos que fijarnos mientras acaba este análisis de realizarse en esta oración, lo que tenemos que fijarnos en este caso concreto es que haya intensificador y en colocar ese intensificador y su función en la oración principal. Lo mismo exactamente igual que va a ocurrir en las construcciones comparativas, solamente con la salvaguarda de que en estas oraciones comparativas muchas veces el verbo está lidido como decíamos. Aquí solo encontramos un verbo, que es todos ellos tuvieron más suerte que yo en el examen. Pero fijémonos que realmente está elidido otro verbo. Todos ellos tuvieron más suerte que yo tuve en el examen, o que tuve yo en el examen, o que tenía yo en el examen. Hay otro verbo tener que estamos pasando por alto. Tenemos una construcción comparativa, más que en este caso. ¿Sí? Una comparativa de superioridad. Pues analizamos primero la oración principal, todos ellos tuvieron más suerte, y luego la subordinada. Ese todos ellos tuvieron más suerte tiene como sujeto todos ellos, con un determinante que es el adjetivo determinativo indefinido todos, y como núcleo ese pronombre ellos que tenemos ahí, y luego un predicado verbal
tuvieron más suerte. Lo analizamos de esa manera, colocamos predicado verbal, colocamos como núcleo de ese predicado verbal ese verbo predicativo tuvieron, y luego colocamos el complemento directo, la tuvieron, más suerte. Fijémonos que aquí, por ejemplo, tenemos, en este caso, un complemento directo que tiene delante un cuantificador indefinido, un adjetivo determinativo cuantificador indefinido, que es más. Entonces, en ese complemento directo vamos a colocar un sintagma nominal que tiene como núcleo el sustantivo suerte y que tiene delante un determinante. Y ese determinante, además, es el primer término de nuestra construcción comparativa, es nuestro intensificador. Por tanto, doble función, la señalamos, ¿vale? Determinante y además de determinante, intensificador. En este caso, ese adjetivo determinativo cuantificador indefinido más, porque acompaña a un sustantivo que es suerte. Si acompañara un adjetivo, por ejemplo, sería un adverbio. Nos vamos entonces a ese que yo en el examen, como si fuera un complemento oracional, lo colocamos como complemento comparativo, una proposición subordinada comparativa, y analizamos que yo tuve o que yo tenía en el examen. Lo primero que hacemos es quitarnos ese nexo, en este caso la conjunción subordinante comparativa que, y ahora para terminar, analizo la oración simple yo tuve en el examen. Sujeto ese pronombre personal yo y luego predicado todo lo demás. Un predicado que, fijémonos, lo mismo que nos ocurre muchas veces con los sujetos. En este caso, el núcleo del predicado está elidido, lo colocamos en su lugar, núcleo, verbo predicativo, tenía o tuve, ¿vale? Y luego colocamos ese complemento circunstancial del lugar, que es en el examen. Un complemento circunstancial del lugar, que es un sintagma preposicional, muy fácil de analizar, con un enlace preposición de y con un término que es el sintagma nominal, el examen, tal y como estamos analizando. De tal manera que tenemos 7 tipos de proposiciones subordinadas adverbiales impropias. Tenemos causales y finales, que se analizan dentro del predicado como complementos circunstanciales de causa o como complementos circunstanciales de finalidad. Tenemos concesivas y tenemos condicionales que se analizan como complementos oracionales siempre, tenemos las ilativas que se analizan siempre como complementos oracionales y que presentan muchas similitudes porque conllevan el mismo significado semántico que las consecutivas, que se analizan sin embargo como las comparativas, como complementos comparativos o complementos consecutivos con un intensificador en la oración principal. Para terminar y para finalizar con todo esto, debemos saber también que en el caso de las causales, las concesivas y las condicionales, puede haber estructuras que estén sin nexo. ¿Por qué sin nexo? Porque el verbo principal, igual que nos ocurría en las adverbiales propias, puede estar en gerundio, puede estar en participio. En esos casos tenemos que sobreentender esa conjunción y la analizamos sin el nexo. Sabiendo su reacción habitual, no quise decir el resultado del partido. Porque sabía su reacción habitual, no quise decir el resultado del partido. Esto mismo que ocurre con esa causal puede ocurrir en una concesiva o en una condicional, como en los ejemplos que vemos en el vídeo. Podemos parar, si queremos, en este fotograma y atender a ello. Con esto terminamos nuestra revisión sobre todas las proposiciones subordinadas en castellano. Esperemos que os haya ayudado y nos vemos en próximos vídeos.